¿Por qué Trump no logró reducir el déficit con China? Los Estados Unidos llegaron a un déficit comercial récord bajo la administración Trump. Muchas promesas de campaña, mucho arancel contra China y amenazas contra la Unión Europea y otros socios, y el resultado es todo lo contrario de la voluntad expresada en la campaña. En 2018, el año de la imposición de los aranceles a China y las amenazas contra México, Canadá y la Unión Europea, las exportaciones crecen menos que las importaciones, y la balanza con China alcanzó un récord negativo. Usamos a Donald Trump como un ejemplo, pero el fenómeno que mostramos es válido para muchos otros políticos que han hecho el mismo tipo de promesas populistas, con el mismo resultado adverso. Si gustan, reemplacen Trump por político populista. Aquí les vamos a contar por qué las medidas para impulsar el crecimiento que siempre promete un político populista dañan la otra promesa de reducir el déficit externo, en el caso de Trump, el déficit con China. En una segunda parte, veremos por qué los aranceles no funcionaron y al final, la razón de por qué, paradójicamente, ahora es todavía más barato importar a Estados Unidos que antes de la administración Trump. Estas conclusiones no son una sorpresa para quien conozca una sencilla ecuación de sumas y restas, la ecuación macroeconómica. En esta ecuación se ve que las dos principales promesas de campaña son contradictorias. La primera, reducir las importaciones mediante aranceles a los socios más peligrosos. Y la segunda, generar crecimiento económico mediante generosas amnistías tributarias para empresas que repatriaran sus ganancias y mediante rebaja de impuestos. La ecuación macro iguala a la oferta con la demanda, y en el mundo real debe cumplirse esta ecuación, pues lo que dice es simplemente que las compras fueron iguales a las ventas, necesariamente. Esto es lo que se llama una identidad. Del lado de la demanda está el gasto de consumo y el no gasto, o sea, el ahorro. Del lado de la oferta están los productos que se consumen y los que no, esto es, los bienes que se invierten para producir más productos en algún futuro. Dentro podemos desagregar los componentes domésticos e importados. Tenemos consumo más inversión más exportaciones igual a consumo más ahorro más importaciones. ¿Por qué Trump no puede tener ambos resultados? Esto es, una demanda con crecimiento robusto y un déficit comercial que se reduce. Pues porque un sólido crecimiento de la demanda implica un crecimiento de la demanda de bienes domésticos, pero también un crecimiento de la demanda de bienes importados. Y se le añade que una demanda creciente absorbe también una parte de la producción que normalmente iría a los mercados externos, esto es, reduce las exportaciones. Así que cuando hay crecimiento, tenemos dos vías que jalan la balanza hacia donde Trump no quería. Podemos reordenar. Obtenemos inversión menos ahorro igual a exportaciones menos importaciones, dado que el gasto de consumo doméstico es igual al consumo doméstico necesariamente. Llamaremos al primero déficit de ahorro y el segundo es el déficit externo. Y ahora en la ecuación podemos separar al gobierno, pues el gobierno puede buscar que su gasto sea superior a sus ingresos corrientes, impuestos, para así impulsar la demanda, o para buscar un soporte político de corto plazo también. Si detallamos el gasto y los ingresos del gobierno, quedan tres déficits: el de ahorro, el fiscal y el externo. Del lado positivo, tenemos que la inversión, las exportaciones y el gasto público jalan el resultado hacia arriba. Y del lado negativo, que el ahorro, los impuestos y las importaciones jalan el resultado hacia abajo. La política de Trump y de tantos otros gobiernos populistas se basa en generar un déficit fiscal para impulsar la demanda. Todo lo demás igual se genera un déficit externo. Con esta sencilla ecuación de sumas y restas se pueden hacer los análisis económicos más importantes. Por ejemplo, podemos ahora analizar el argumento de un caso excepcional, donde sí es posible incrementar el producto sin incrementar el déficit externo. Si hay fuerzas muy poderosas en los clientes extranjeros que incrementen la demanda externa. Un sólido crecimiento en otros países sí haría funcionar la ecuación para Trump. Por ejemplo, un crecimiento fuerte de India y China, que generara déficits externos para estos países y cuya fuerza fuera mayor que las fuerzas que empujan la economía estadounidense. Ahora, hubiera sido curioso ver a un político populista prometiendo que hará sus mejores esfuerzos para incrementar el crecimiento de India y de China. Más bien ocurre todo lo contrario.
Una de las conclusiones más importantes al usar esta identidad es que el crecimiento de las importaciones debe lograrse, venga de donde viniere. Si se imponen aranceles a China y se logra reducir las importaciones de este origen, las razones para incrementar el total de importaciones siguen intactas. Y el resultado es que, con aranceles suficientemente altos, se puede desviar comercio de China hacia otros socios, pero el nivel global de importaciones se deberá cumplir. Y ahora, resumamos. Vimos cómo con una sencilla ecuación de sumas y restas que cualquiera puede manejar, se puede hablar de macroeconomía con buen sustento teórico. Obtuvimos una identidad de 3 déficits que deben sumar a 0, el del gobierno, el externo y el de ahorro. Concluimos que no importa si el déficit es con China o con Alemania, porque el nivel total del déficit externo no depende del socio, sino de los otros 2 déficits, el de ahorro y el fiscal. Y finalmente, concluimos que si hay crecimiento, las exportaciones tienden a decrecer y las importaciones tienden a crecer. Así que podemos concluir que el déficit se ha ampliado porque, afortunadamente, a Trump le ha ido bien con la otra parte de sus promesas, la de incrementar el crecimiento vía rebaja de impuestos. Temas estos que analizaremos enseguida, comenzando por el uso de los aranceles, usando la misma ecuación.